En 15 minutos Gustavo Martínez sacó varios títulos y le decía antes de salir al aire de que no voy a decir fulano, mengano, sultano, sino que hace mucho tiempo no escuchaba a un político hablar de equipo. Usted saque sus propias conclusiones. Decía yo, Tanti sacó lo mejor. Uno tiene debilidad y fortaleza. En la fortaleza, hablar de equipo y hablar de prepararse para gestionar la política, me parece que estamos ante ese escenario que Jorge Lugones quiere para el futuro, que es repensar y reposicionar la política. ¿Qué saca de experiencia de esto que... Tengo 25.000 cosas para preguntarte, pero me apasiona esto que fuiste a hacer a Tanti. Y la verdad que a mí también, y realmente saqué muchísimas cosas. Mira, una de las cuestiones que más me tocaron, porque vos sabés, Tonino, que yo siempre he tenido una opción preferencial por los sectores más humildes. Sí. Mi militancia política ha nacido con tu estigma, con militancia social, y siempre lo he trabajado con el mayor compromiso. Como decía Perón, digamos, la justicia social debe ser buscada en forma permanente, pero nunca debe faltar el afecto de la contención social, digamos. Y creo que eso siempre ha sido una característica que he tenido y que he perseguido. Entonces, digamos, escuchando a uno de los referentes de la CETEP, que es la Central Trabajadora de la Economía, la Central de Trabajadores de Economía Popular, que son vendedores ambulantes, feriantes, gente que trabaja por cuenta propista, casi digamos en la irregularidad, decía que uno de los mayores problemas de indignación de los sectores trabajadores, humildes, pobres, excluidos, del que hace tortaparrilla en la calle, que es el trato indigno. Porque él decía, lo que más nos molesta es que nos cataloguen como que nos tienen que asistir. Nosotros queremos que se generen espacios para que nos escuchen, para que sean tenidas en cuenta nuestras ideas, para que nos den herramientas, para que podamos salir adelante y no que seamos los catalogados para la asistencia. Hay un 30% de pobres, vamos a resolverlo con 2.000 millones de pesos más. Asistencialismo. No. La propia gente, el propio hombre humilde, excluido, digno, no el atorrante, porque hay como en todas las órdenes de la vida, siempre hay gente buena, gente regular y gente mala. El digno está preocupado por salir adelante. A veces a esa persona que viene a mí, me pide una máquina para cortar pasto, verdaderamente, después de monitorear que realmente sea para cortar pasto y no para venderla, me preocupo en conseguir, porque es una persona que dice, yo puedo llevar unos pesos a mi casa por lo menos para comer cortando pasto. Entonces, esas cuestiones, yo creo que hay que se malinterpreta el pan con el sudor de tu frente. Se malinterpreta desde la acción política cómo sacar las personas de la pobreza. ¿Crees que ahí fracasó el peronismo? Porque sí. Hay un ejemplo. Estoy convencido de Marco eso. Juárez, sí. Religió intendente de Cambiemos, sí. Sacó el 53%, en la elección del año pasado sacó el 29%. El peronismo sacó el 3%. Pero ¿por qué yo creo que nosotros, en qué fracasamos, Tonino? Y quiero ser, reitero, no crítico con mis compañeros, sino autocrítico, sí. Incluyéndome en la crítica. Fracasamos en poder generar una distribución de la riqueza a partir de brindarle a los sectores más excluidos la posibilidad de tener dinero en distintos conceptos, programas, planes de empleo, cooperativas, sector público o lo que fuera. Le dimos acceso al dinero, pero no le dimos acceso al conocimiento y al debate cultural. Enseñarle a pescar, no le des pescado. No, entonces yo, que tuve acceso al dinero después de estar muchos años con un plan de 150 pesos que apenas me alcanzaba para comer, ¿qué hice? Recuperé lo que el sistema me decía que era calidad de vida, y compré los 3 o 4 split, cambié mi calidad de vida, mi confort, pero mi hijo abandonó la escuela, y mi hijo más grande cayó en las adicciones. Claro. Y yo creí que gastando esto que adquirí por un
plan político económico que me daba acceso, yo estaba haciendo bien en mi vida. Y en realidad yo iba a hacer bien en mi vida si a mi hijo le permitía estudiar, que defina un proyecto de vida, que siga una religión, que practique un deporte, que vaya a un proceso artístico y cultural, a mi hija que pueda practicar deporte, que pueda capacitarse para prevenir cualquier enfermedad infectocontagiosa. Eso es poder generar un proceso educativo y cultural que, como decía Belgrano, nos dé la emancipación definitiva, la libertad definitiva. No únicamente poner plata en el bolsillo y que todo el día me bombardeen en la tele que si yo tengo tal moto soy el mejor, entonces voy corriendo con mi documento y me embargo en la moto. Esta es la verdad. O sea, este es el problema. Le hicimos ver a la sociedad, sobre todo a los sectores más humildes, que éramos buenos porque ¿quién no quiere dormir con un aire acondicionado? Todos queremos dormir con un aire acondicionado, pero tenemos como mayores, como adultos, establecer prioridades en la vida y que nuestro hijo nos supere a nosotros es nuestra prioridad, debe ser nuestra prioridad. Entonces, en esto fallamos desde el justicialismo, porque generamos las condiciones para que se acceda a mayor riqueza económica financiera, pero no a mayor riqueza educativa y cultural para que nuestro pueblo sea libre definitivamente, aprovechando estas herramientas financieras para poder ver formados a sus hijos, para poder ver, como decía Perón, en la movilidad social ascendente, que el hijo del albañil también sea arquitecto e ingeniero, que la hija de la enfermera pueda ser doctora, para poder lograr eso por sobre todas las cosas, ¿no? Y en eso hay una falla política de la conducción, que no tuvo claridad para determinar a qué nos exponíamos con el mercado, cuando hoy los chicos por YouTube están viendo la propaganda de lo que venden en el mundo. Entonces, estas cuestiones son una falla de conducción. No podemos arrogar la representatividad la responsabilidad, en un compañero de mandos medios, sino debe ser una responsabilidad de conducción. Gustavo, la única verdad es la realidad, decía Perón. Y la realidad es que el municipio le dio el 30% de aumento a los empleados municipales y el gobierno provincial le dio el 9%. En el municipio lo tenía Alcoqui y en el gobierno provincial lo tenía Mingo, que hoy estuvo con el presidente. La pregunta es, no puede haber tanta disparidad. No puede ser que Capitaní, con un presupuesto acotado como tiene, encima que está haciendo obras, vos con el acierto de ser presidente del Consejo Municipal que sacaste afuera y que te habrá dado, no tengo ninguna duda, una experiencia impresionante, y encima el puente para comunicarte con los vecinos, y Pepo no encuentra el camino para comunicarse con salud está de paro, educación está de paro, UPCP está de paro, judicial está de paro. ¿Cómo se hace porque el peronismo es uno solo, digamos, cómo se hace para decir, bueno, muchachos, vamos a equilibrar como la sandía en carro te va de un lado para otro? ¿Cómo hacemos para que se equilibre? Bueno, mirá, yo creo que es cierto de que hay una situación muy particular, digamos, ¿no? El municipio de Resistencia tiene, aún más allá del anuncio del intendente, que me parece bueno, digamos, el municipio de la ciudad de Resistencia tiene más de un 30% de su personal precarizado, digamos, o sea, que son jornalizados. Entonces, eso hoy tiene un salario de 6.000 pesos, digamos, o sea, es muy fácil. En ese aspecto, cuando vos tenés un segmento de personal que le impacta el porcentaje más reducido que el general, digamos, es mucho más fácil poder manejar los números, digamos, o sea, dentro del total de los trabajadores, a un 60 y piquito % le impacta el 30% real como una suma importante, correcto. El resto está precarizado. El problema que tiene la provincia del Chaco, no por ingreso de esta gestión, yo realmente estoy muy convencido de que el justicialismo necesita coordinar acciones entre todos los sectores, el de Capitanich, el de Pepo, el de los intendentes, el de todos los sectores, y que necesita un proceso más ambicioso, coordinar acciones de una agenda común con el radicalismo del Chaco, que tiene a su vez 2 o 3 sectores, y con los otros sectores de partidos políticos que tienen mínimas representaciones, pero que existen, y luego con la economía y con la sociedad.
O sea, creo que debe ir más allá de una foto entre Coqui, Gustavo y Pepo, como decir el problema está resuelto, eso es muy primitivo. Pero creo que la realidad de la provincia es otra, y hay que discutirla, Tonino, hay que poner en agenda. Nosotros tenemos en forma directa del sector público 110.000 sueldos entre activos y pasivos. Y aparte de eso, tenemos 40.000 precarizados, que son planes de becas, de foco, de efectores en salud, de las becas de educación que limpian la escuela. Entonces, tenemos 150.000 personas, digamos, que dependen del presupuesto del Estado. Esto en algún momento hay que discutir. ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Por qué no se discute, Gustavo? Creo que, ¿por qué no se convoca? Creo que esto es lo que hay que discutir. ¿Qué va a pasar el año que viene? Yo tengo una gran preocupación en la provincia del Chaco, porque estos 110.000 titulares de la obra social del INSEP, de la provincia, que a su vez tienen sus grupos familiares, que darán una cobertura a más de 350.000 o 400.000 personas en la provincia del Chaco, tienen un gran problema. Que el año 2018, a partir de la participación del acuerdo de diputado Mosqueda y Pértile, vos recordarás, a fines del año pasado, en el tema previsional, se permitió cambiar la fórmula, que dicho sea de paso, nadie lo dice, que ahora los jubilados tuvieron un aumento mayor porque la inflación ayudó, digamos, con la nueva fórmula, que con la fórmula anterior, los jubilados nacionales, cambiar la fórmula y en ese mismo paquete incluir el financiamiento a las cajas previsionales provinciales que no habían sido transferidas a la Nación. ¿Recordás que se votó en diciembre, que hubo muchos conflictos? Eso nos permitió que la ANSES cubra 4.200 millones de déficit que tuvimos que vamos a tener a finales de diciembre durante el ejercicio 2018 en la caja previsional, lo que incorpora la caja contra las jubilaciones que paga. Ese mismo déficit va a tener casi 5.000 millones en el 2019. Ahora, ¿qué pasa? El acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, en la página 14 o 16, si no recuerdo mal, dice taxativamente que la Nación tiene prohibido asistir financieramente a las cajas previsionales provinciales que no han sido transferidas a la Nación, a excepción de que pasen a la Nación. Esto lo dice el Fondo Monetario y lo firmó la Argentina. Entonces, ¿quién va a cubrir los casi 5.000 millones de déficit el año que viene, en el 2019? Y si queremos que siga en el Chaco del INSEP, que sigamos trabajando con el 82% móvil, que nos podamos jubilar el día de mañana con el 82% móvil, todos los trabajadores públicos, ¿de dónde van a salir los recursos para cubrir ese déficit? Estas son cuestiones que tiene que discutirlo la política, porque si no va a venir un oportunista y va a decir que malo, que es Pep, pero se va a olvidar que los que estuvieron antes trataron de pasar la caja a la Nación. ¿Entendés? Entonces, es una cuestión de oportunismo que siempre... Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué pasa que no se comienza a discutir? Bueno, creo que falta voluntad de partes y empezar a acercarnos. Yo por lo menos, y te doy una primicia, he conversado con algunos ex titulares del Instituto de Previsión Social, de otros gobiernos, de otros partidos políticos, y lo estoy haciendo muy en forma particular, porque creo que hay que empezar a discutir este tema, porque en 5 meses lo vamos a tener el problema. Claro. Y si no lo discutimos ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para discutir realmente qué hacemos con el sistema educativo? ¿Qué hacemos con nuestros docentes? Necesitamos que el docente que está al frente del grado, que el docente que está todos los días, no únicamente enseñándole al niño, sino ayudándole a comer, atendiendo casos de violencia familiar, atendiendo casos de bullying entre chicos, ese docente que realmente pone el cuero, pone el alma, pone todo por el servicio, sea bien pagado y terminemos con la joda de los afectados, porque es primo de Gustavo, porque es primo del otro, porque si no lo estamos jodiendo al tipo que labura. Y esto es lo que con sentido común tenemos que discutir. Y aprovecho la oportunidad, porque vengo de una familia de docentes, aprovecho la oportunidad del programa de hoy para saludar a todos los docentes de la provincia del Chaco y de la Argentina. Gustavo, por último, en un minuto, ¿crees que el peronismo va a dar el gran salto para discutir y convocar a una suerte de acuerdo económico y social, por decir, parafrasear el pacto de la Moncloa o el acuerdo de San Nicolás? ¿Crees que se puede dar? Vos dijiste, yo estoy haciendo lo mío, pero hay que convencerlo a Capitanich y hay que convencerlo a Pepo, que es el triunviro que gobierna el partido.
Yo creo que si tenemos la grandeza, no nos queda otro camino. Eh, Creo que sinceramente me parece a mí que la política debe volver a ser una actividad altruista donde nosotros pensemos en el bien común, como lo plantea bien la Comisión Episcopal en la Pastoral Social. La búsqueda del bien común debe ser nuevamente el motor de la política. En estas exposiciones, no únicamente en los gobernadores, sino en Ricardo Alfonsín, en Felipe Solá, en Julián Domínguez, en Gustavo Vélez, en intendentes de distintos partidos políticos, tuvo la expresión de la necesidad de que nos encontremos todos a debatir cuestiones que superan las coyunturas y con una mirada muy solidaria, pero muy responsable sobre los sectores humildes, no subestimándolo, no tratando de que se asuman en que a partir de un plan de dinero o de una bolsa de mercadería van a salir adelante, porque no es así, son mucho más comprometidos con la realidad aquellos que están hoy excluidos, que tienen muchos hijos, que piensan en el futuro, que a veces que nosotros mismos. Gracias, Gustavo, por venir. Gracias a vos, Tony. Qué interesante es cuando un político plantea que la política vuelva a ser una herramienta para la construcción y no para la destrucción. Se llama Gustavo Martínez, estuvo en Tanti. ¿Qué le dejó ahí? Habrá que ver en el futuro. Con usted me encuentro la semana próxima. Chao.